Hoy quiero hablarles de cómo el diablo, a través del engaño, hace que muchas veces pequemos los hijos de Dios. Primero de Juan, capítulo 3 y versículo 4, nos enseña que el pecado es el quebrantamiento de las leyes divinas de Dios. Y pecado no solo son romper los 10 mandamientos, porque la culpa, la duda, la falta de control emocional, la amargura, el rechazo, los malos pensamientos, el desánimo, la angustia y miles de principios que a menudo quebrantamos, ese quebrantamiento es pecado, porque practicarlos van en contra de lo que el Señor nos ordena y hacen que le demos lugar al diablo, como dice Efesios capítulo 4, 27. Cada vez que nosotros le damos lugar al diablo es porque lo que ha ocurrido es que nosotros hemos quebrantado algún principio de la palabra de Dios. Para los que confían, caminan contigo de noche y de día, levanta tus manos. Por eso primera de Juan capítulo 3 y versículo 4 nos enseña que el pecado es el quebrantamiento de las leyes divinas de Dios. Y el pecado no solo son los 10 mandamientos, porque las culpas, la duda, la falta de control, la amargura, el rechazo, los malos pensamientos, el desánimo, la angustia y miles de principios más que a menudo quebrantamos, eso es pecado. Porque practicarlos van en contra de lo que el Señor nos ordena y hacen que le demos lugar al diablo. Efesios 4:27. Y primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Y Santiago 4:17 nos enseña que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Ahora, mucha gente se pregunta esto, ¿no? ¿Por qué nacemos siendo pecadores sin todavía haber cometido pecado? Como por ejemplo el caso de un bebé. Y la respuesta es porque nacemos heredando de Adán el pecado, ya que Adán, el primer hombre, la primera semilla, nos transfirió al resto de las otras semillas que somos nosotros, nos transfirió la condición de pecadores. Esa condición Él la obtuvo a través de su desobediencia hacia Dios y nos las transfirió a nosotros. Romanos capítulo 5, verso 19 enseña esto y dice así: la desobediencia de Adán hizo que todo humano fuera constituido pecador. Vuelvo a repetir, la desobediencia de Adán hizo que todo humano fuera constituido pecador. Ahora, la buena noticia es que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, todo aquel que cree en Cristo y le acepta, Cristo la vida le es impartida en él y le hace libre de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 5, verso 19 declara y dice: por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores, pero así también por la obediencia de Cristo muchos somos constituidos libres de pecados. Y por eso 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11 declara que a través de Cristo hemos sido lavados, santificados, o sea, libres de todo pecado y hechos justos ante el Padre Dios. Por eso Colosenses capítulo 1 y versículo 14 enseña y dice que en Cristo tenemos redención, o sea, el perdón de los pecados. Cada vez que usted lee redención significa el perdón de los pecados. Y Romanos capítulo 5 versículo 8 y 9 enseña y dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo su Hijo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores, haciéndonos justos a los ojos de Dios a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y por eso Hebreos capítulo 10 y verso 10 declara y dice que la voluntad del Padre fue que a través del sacrificio del cuerpo de Cristo seamos purificados, o sea, librados de todo pecado, una sola vez
y para siempre. Y Juan, capítulo 3 y versículo 9, enseña y dice que ninguno que es nacido de Dios puede practicar el pecado, porque la vida del Señor, la vida de Cristo, ahora pertenece en Él. Y no puede pecar, porque nació del Señor. Qué bueno esto, tener la vida de Cristo en nosotros. Es difícil que podamos pecar. Ahora, como es imposible que Dios mienta, según Hebreos capítulo 6, verso 19, donde dice que es imposible que Dios mienta, Él no dejó su palabra, un documento celestial que nosotros lo llamamos Sagrada Escritura o Biblia, que afirma y nos confirma que todo esto es verdad. Por eso Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Ahora, mi pregunta, y quiero que la escuches, es esta. Si esto es así, y es así porque Dios no miente, la pregunta es, ¿por qué una vez que venimos a Cristo y somos libres del pecado, el pecado comienza de mil maneras a presionarnos? Como por ejemplo, a través de oscuros pensamientos, o feas sensaciones, o deseos corrompidos e inmorales, los cuales hacen que el creyente se turbe, se oprima, se afecte en su vida mental y espiritual, luchando constantemente por no pecar y sintiéndose mal. Piense y analice por un instante. ¿Sabe? Un día un hermano con lágrimas en sus ojos me dijo, pastor, me siento mal porque en mi cabeza dan vuelta cantidades de sucios pensamientos de pecado. Y esto me hace mal porque no quiero pecar, no quiero fallarle al Señor. Otro que estaba amargado y desgastado, desganado por tanta culpa, amargura, me dice, pastor, estoy harto de las sensaciones y los deseos pecaminosos que me vienen. Y sabe, no doy más, porque no quiero pecar, no le quiero fallar al Señor. Otro me dice, pastor, ¿por qué ahora que quiero vivir en santidad, no me deja de dar vuelta en la cabeza el pecado? Y con una mirada triste me dice, sabe, no quiero pecar, porque no quiero fallarle al Señor. Como estos testimonios podría darle cantidad de testimonios, pero a lo que quiero llegar yo es a esto, que todos cerraban con lo mismo. Me siento mal, no quiero pecar, porque no quiero fallarle al Señor. Entonces, me recuerdo que le respondo, y también se lo respondo a usted, que quizás hoy le está pasando lo mismo, y nos está escuchando, y está participando de esta reunión. ¿Saben? Es bueno que ahora que sos un hijo de Dios, una hija de Dios, porque esto yo estoy dando testimonio, pero testimonio es ministrado varones, mujeres, y a todos le pasa lo mismo. Y yo le respondí a ellos ese día así. Es bueno que ahora que sos un hijo de Dios, te sientas así. Me quedaron mirando como diciendo, como usted mismo puede estar pensando así, pero encima que la estoy pasando mal, me dice que es bueno que me sienta así ahora que soy hijo de Dios. ¿Por qué es bueno que te sientas así? Porque si de verdad quisieras pecar, no te sentirías mal, sino que al contrario, sin pensarlo, ya se la hubiese mandado, listo. Hubiese llegado el pecado y ya está, listo, y amén. Pero el que te sientas mal es prueba de que en tu corazón hay temor al Señor. O sea, amor por Él, respeto por Él y agradecimiento hacia el Señor por lo que Él ha hecho en usted. Y mientras en su corazón esté esto, quiero decirte, hermano, quiero decirte, hermana, quiero decirte a ti que me estás escuchando en este día, es muy difícil que el diablo te haga pecar, te haga caer en el pecado, que te está sugiriendo en tu mente
o a través de sensaciones que está produciendo en tu cuerpo. Ahora, lo malo es que a través del engaño, Satanás hace que vos mismo peques, haciendo que te acuses, que te atormentes, que te aflijas, y así hace que inconscientemente peques. ¿Cómo? ¿Por qué pequé si yo he resistido? Por dudar y desconfiar de que el Señor a través de la cruz te hizo libre. ¿De qué me hizo libre? De la esclavitud del pecado. Y eso es pecado. Y eso es darle lugar al diablo. Escuche, ya no soy más, ya no sos más el producto de mi pecado, el producto de tu pecado. Ahora soy el producto del trabajo de Cristo en la cruz. Antes de venir a Cristo, éramos esclavos del pecado, porque el diablo a través del pecado controlaba nuestra vida. Pero al venir al Señor, según Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14, declara que Él nos libró del dominio de las tinieblas, del dominio que Satanás tenía a través del pecado sobre nosotros, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, o sea, el perdón de los pecados, porque redención significa perdón de pecados. Y como ahora el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, como dice Romanos 6:14, y el diablo ahora no nos puede volver a controlar a través del pecado como lo hacía antes, lo que hace es presionarnos de mil maneras con la intención de hacer que nosotros mismos, consciente o inconscientemente, pecamos. Por eso es que constantemente, a través de sus demonios, nos inyecta oscuros pensamientos que no solo tienen que ver con el sexo opuesto, sino también con la muerte, el suicidio, la miseria, el fracaso, la traición, etcétera, 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 etcétera. O también lo que hace Satanás a través de sus demonios es transmitirnos feas sensaciones de malas atracciones, enfermedades, muerte o deseo de corrupción e inmoralidad. Hermanos, no te dejes engañar por Satanás. No le des lugar al diablo. Créale a la palabra. Créale a Cristo. Manténgase en Cristo. Permanezca en la palabra. Permanezca en Cristo. Porque Él es la palabra. Permanezca en Él. Y Él obrará por usted. Si bien dice 2 de Corintios 5:17 que al estar ahora en Cristo somos nueva criatura, que ser nueva criatura significa que no tenemos más pasado, porque la nueva vida que se nos ha impartido es la vida misma de Cristo. 1 de Corintios 6:17 declara que el que se une al Señor es un espíritu con Él, o sea, una vida con Él, porque la palabra espíritu significa vida. Y Gálatas 4:6 declara y enseña que ustedes ahora son hijos de Dios, y Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo Cristo a sus corazones que clama Abba Padre. Dios ha enviado la vida de su Hijo Cristo a nuestros corazones, a nuestra vida. Y esa vida es la que clama Abba Padre, Abba Padre, que significa papito, papá, papito. A través de Cristo me has hecho libre del dominio del pecado. Por eso Romanos capítulo 8 y verso 9 enseña: ustedes ya no viven según la carne, la naturaleza pecaminosa, sino que ahora viven por el Espíritu, porque los que no tienen el Espíritu de Cristo, en ellos no está la vida de Cristo. O sea que esto, parafraseado, diría así para que usted lo entienda: ustedes ya no viven según la carne, la naturaleza pecaminosa, sino que ahora viven por la vida que tienen de Cristo en ustedes.
Y si ustedes tienen la vida de Cristo en ustedes, Cristo está en ustedes. Pero si usted no tiene la vida de Cristo, significa que Cristo no está en usted. Pero quiero decirle que no se deje engañar, porque si usted creyó y lo aceptó, la vida de Cristo ha sido impartida en usted. Escucha. Ahora, amén de todas esas cosas, algo que debemos entender es que aunque tenemos la vida impartida de Cristo y tenemos un espíritu nuevo, un corazón nuevo, aún tenemos un cuerpo corruptible. Y esto significa que su cuerpo y mi cuerpo, hasta que sea glorificado en gloria, eso significa cuando seamos ascendidos a los cielos, va a sentir deseos y sensaciones feas. Y también, hasta que seamos glorificados, seguimos teniendo la misma alma de siempre. Por eso está mal que digan, yo cambié. No cambiaste, es Cristo obrando por vos. Usted y yo siempre vamos a hacer lo mismo. Por eso cuando se te raya el moño y te salís de Cristo, volvés a hacer lo que siempre fuiste. Entonces, algo que también debemos entender es que hasta que no seamos glorificados, tenemos la misma alma que siempre hemos tenido. Y si esa alma no está quebrantada y sometida al Señor, tiende al pecado. Por eso, ¿saben por qué el diablo, a través del engaño, hace que pequemos los hijos de Dios? ¿Cómo lo hace? Tentándonos a que a través de nuestro propio temor al Señor, intentemos por la nuestra evitar cometer pecado. Que Satanás nos está sugiriendo, porque ni siquiera nosotros lo pensamos. Él nos está sugiriendo eso, Él nos está sugiriendo que lo cometamos, cuando la palabra del Señor dice que el pecado ya no se enseñorea de ustedes. Y como el pecado ya no se enseñorea de nosotros, lo que hace Satanás es oprimirnos para hacer que nosotros le cedamos al pecado. Como ya el pecado no está dentro mío como estaba anteriormente, antes de conocer a Cristo, lo que hace ahora, a través del pecado, tratar de tentarme. Eso hace constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo tengo que luchar contra el pecado. Y no dice que debemos nosotros luchar por las nuestras con el pecado. No dice que usted debe forzarse por enfrentar el pecado. Ni tampoco dice que le debemos ceder al pecado, ¿cierto? Sino que la palabra del Señor dice que esta batalla es suya, es del Señor, ya que nosotros humanamente jamás podremos vencer al pecado. Y es más, cuando más usted, cuando más yo queremos evitar pecar, más pecas. Romanos 7:21 dice el apóstol Pablo, cuando más quiero pecar, más peco. Se lo digo parafraseado, ¿cierto? O sea, que lo único que hacemos intentando resistir al pecado, porque en realidad es un pecado inventado, porque el pecado ya no habita en nosotros, es darle lugar al diablo. Y dice el Señor, escúchenme, haciendo esto es que ustedes mismos se atormentan, juzgan, malcargan, acusan, desconfían de mí y se enferman mental, física y espiritualmente, dice el Señor. Hermanos, esta batalla solamente se debe pelear a través de mí, dice el Señor. Zacarías 4:6. Esta batalla no es nuestra, esta batalla es del Señor. Y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros como antes. Pero ahora, por esa razón, Satanás lo que hace es tentarnos a que pequemos. Y nos tienta desde afuera. Como ya el pecado no tiene más dominio, ¿por qué no tiene dominio? Porque ahora está en mí, está en usted, impartida la vida de Cristo. Entonces lo que hace Satanás, ¿qué es? Tratar de tentarnos constantemente, y nosotros, en vez de usar la palabra, en vez de rechazar a través de la palabra, cuando usted rechaza a través de la palabra es porque usted está creyendo y confiando en el Señor. No, tratamos de hacer por nuestro esfuerzo, y dale, y renuncia y renuncia y perdón, y se te puede ir la vida haciendo eso, y siempre viviendo amargado, atormentado y lleno de cargas. Cuando
lo primero que tenía que decirle: diablo, no me venga con esa mentira, porque escrito está, Satanás, que el Señor me hizo libre a través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz. He sido libre de todo pecado una sola vez y para siempre. Hebreos 10:10. Por eso las Escrituras enseñan esto. En Hebreos 12:1 declara que ahora el pecado lo que hace es asediar a los hijos de Dios. O sea, que como el pecado ahora ya no nos puede esclavizar como antes, lo que hace Satanás ahora es intentar hacernos caer a través del pecado. No hace el juego. Por eso, lo que las tinieblas intentan hacer es tentarnos con engaños, sensaciones y malos deseos y atracciones, para que nosotros voluntariamente pequemos intentando evitar el pecado que en realidad no existe. La guerra que nosotros libramos todos los días, la libramos en nuestra mente, en nuestra cabeza. Por esa razón, se nos pide en Efesios 6:17 que usemos un yelmo, un casco, para que las flechas envenenadas del maligno no afecten nuestra vida de pensamiento. Y por eso es que debemos siempre tener nuestros pensamientos metidos en el Señor. Segunda de Corintios 10:5 dice: sometan todo tipo de pensamiento para que obedezca a Cristo. Y de esta manera, cuando el diablo quiera hablar con nosotros, cuando quiera inyectar en nosotros sus pensamientos engañosos y mentirosos, le va a dar ocupado. Y también escuche, por favor, es muy bueno que nosotros como hijos de Dios llenemos nuestra mente de su palabra, para que en lugar de desesperarnos inconscientemente frente a las tentaciones del diablo, le respondamos de acuerdo a la palabra del Señor, como hizo Jesús en el desierto. Porque ¿qué quería que el diablo que Jesús hiciese en el desierto? Que pecara. ¿Y qué hizo? Lo tentó. ¿Y qué le respondió Jesús? Escrito está, Satanás. Hebreo 10:10. La voluntad del Padre es que a través del sacrificio de Cristo en la cruz seamos santificados, o sea, libres de todo pecado una vez y para siempre. Gálatas 5:1. Porque para libertad Él nos hizo libre. Por tanto, permaneceré firme y no me someteré otra vez al yugo de esclavitud. Como antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres de la esclavitud del pecado y nos hemos hecho esclavos de la vida recta, como dice Romanos 6:17 y 18, y Romanos 6:12 declara: no permita que el pecado controle la manera en cómo piensan y le haga ceder ante los deseos pecaminosos. Por eso es que Satanás nos asedia, o sea, a través del pecado busca cómo hacernos caer. ¿Qué diríamos? Dele un aplauso al Señor. Por eso, la mejor manera de rechazar al pecado que atormenta tu mente y no permite que disfrutes del gozo, la paz, la libertad, de lo que es Cristo, es respondiéndole a Satanás con base bíblica. Escrito está, Satanás. Cuando él te tiente, no te acuses, no te atormentes. Respóndele a través de la palabra. Escrito está, Satanás. Escrito está, Satanás. El pecado ya no tiene dominio sobre mí, porque la vida de Cristo ahora está impartida en mí y ella obra por mí y ella resiste al pecado. Y Cristo en la cruz te venció, Satanás, y venció al pecado y me libró de todo pecado. Hebreos 12:1 declara y dice, y con esto termino: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué significa asedia? Que intenta hacer que caigamos, porque ya no está en nosotros.
escuche, como el pecado ahora ya no nos controla como antes, Satanás usa al pecado para intentar hacer que cometamos pecado. No sé si se entiende. Eso es lo que hace. Vuelvo a repetir, como el pecado ya no nos controla, porque ya no somos más esclavos del pecado como antes, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, por su sangre fuimos limpiados de todo pecado y hallados justos ante Dios, y el pecado ya no tiene más control sobre nosotros, porque ahora hay en nosotros una vida nueva, que la nueva vida es Cristo viviendo en nosotros. Satanás lo que hace es usar al pecado para tentarnos a cometer pecado. No le dé lugar al diablo, no se deje engañar más, disfrute la vida de Cristo. Pero acuérdese, la única manera de rechazar todo esto es a través de Cristo, a través de la palabra. Cuando usted declara la palabra, usted está poniendo en acción a Cristo. Cuando usted declara la palabra, Cristo obra. Cuando usted declara la palabra, los ángeles obran. Cuando usted declara la palabra, el cielo obra por usted. Porque esta lucha no es una lucha humana, no es una lucha a través de lo humano. A través de lo humano jamás vamos a poder y no podemos vencer al pecado. Jamás, jamás. Esta batalla la tenemos que pelear a través de Cristo el Señor. Lo que Dios está. Señor, estamos en este día para que cada persona sea libre del tormento, aprovechándose del temor a ti que hay en sus corazones. Y declaro en este día tu mente libre, todas esas malas cargas, todo ese tormento acumulado, y te bendigo en el nombre de Cristo el Señor. Amén.